Bienvenido a mi podcast The Traveling Flaneur, donde hablo de la economía, política, historia y cultura de los lugares que he visitado. También te doy consejos de viaje, te digo qué sitios recomiendo visitar, qué cosas hacer y dónde comer. La vida de un flaneur es la vida de un observador, la de una persona que vaga sin rumbo, con los ojos siempre abiertos ante cualquier oportunidad. Es una persona que no tiene afán y prefiere el camino al destino. Creo que en este mundo tan apresurado en el que vivimos, hacen falta más flaneurs y espero que disfrutes este podcast desde la perspectiva de un flaneur viajero. Hola y bienvenido a Croacia. Croacia es otro de los Balcanes y probablemente el más popular de todos por ser el escenario de varias escenas épicas de Hollywood, incluyendo muchas de Juego de Tronos, como King's Landing, Qarth, Palace Gardens y la fortaleza de Daenerys. Todos estos son lugares que han hecho que este país se convierta en la superestrella de los Balcanes. Pero en este capítulo te enseñaré que además de ser famoso por las películas y series, también es un país interesantísimo con respecto a su política, historia y cultura. Croacia limita con Hungría, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro y Eslovenia. Y este fue el segundo país que se separó de Yugoslavia. Pero más adelante te daré detalles de esto, porque no fue tan pacífico como Eslovenia, principalmente por su maravillosa costa. Y es que las vistas que encuentras en Croacia del mar Adriático son casi incomparables. O podría decirse que las únicas que se le acercan son las italianas. Croacia tiene más de 1000 islas, para ser exacta, 1185. Y por eso, este es uno de los destinos favoritos de todos los europeos para el verano. Porque imagínate, sol, playa, islas, comida deliciosa, vistas del mar acompañadas de castillos medievales y todo a precios baratos. ¿Qué más se puede pedir? En este primer episodio del país comenzaré con los datos económicos y los datos macros de Croacia, como hago normalmente. Y todo esto nos lleva a entender un poco más este país. Entonces, empecemos por la población, que es de 3.9 millones de personas. Y aunque suena muy chiquito, ya es casi el doble de Eslovenia. Sin embargo, su PIB es bastante cercano al de Eslovenia, de solamente 69.000 millones de dólares, lo que lleva a un PIB per cápita de 17.600 dólares. Lo que significa que en promedio una persona produce o gana 16.600 dólares en un año. Esta cifra es casi la mitad que la que vimos en Eslovenia. Y estos precios más baratos se verán reflejados también en la economía del país. El salario mínimo de Croacia es de más o menos unos 700 euros al mes. Y el desempleo es un poco más alto que el de Eslovenia, aproximadamente en el 7%. La capital y la ciudad más importante del país se llama Zagreb. Y en 2013 Croacia se unió a la Unión Europea. Y también en el 2023 otro hito pasó, que fue que la moneda de Croacia, que se llamaba la kuna, fue retirada y el país adoptó el euro. Entonces si visitas hoy en día vas a encontrar solamente el euro. Similar a Eslovenia y diferente de los países de África y América Latina, la agricultura en este país no tiene un rol muy importante para la economía. Es más, según las cifras, ocupa menos de una cuarta parte del territorio de Croacia y contribuye con menos de una décima parte al PIB del país. Lo que impulsa a este país, o la economía mejor dicho, son los servicios, que representan más de 2/3 del PIB. El 27% restante es de industria. Pero ahora, si hay un ganador en esta economía, entre los servicios especialmente, es el turismo, porque este contribuye más de 1/5 de toda la economía del país. Y por eso vas a ver que Croacia es un país que trata muy bien a sus turistas, porque literalmente su economía depende de ello. Actualmente, no pude encontrar la cifra exacta, pero lo que sí sé es que el país recibe más de 10 millones de turistas anuales, que esto significa casi 2.5 veces su población. Similar a Eslovenia, este país tuvo una recuperación económica tremenda desde 1991, cuando se separó de Yugoslavia, porque en ese entonces era extremadamente pobre. 1 de cada 4 personas estaba desempleada, y ahí estaban muy enfocados en la manufactura como la fuente de ingresos. Pero después de varias intervenciones estatales, el país logró salir adelante.
Actualmente, el gobierno controla el 40% de la economía. Y esto, aunque es bueno, también presenta algunos desafíos económicos, principalmente por la burocracia, la ineficiencia y a veces la corrupción. Pero en términos generales se podría decir que la economía de este país está creciendo y es un país emergente. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin, or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Ahora, con respecto a la política del país, Croacia es una república parlamentaria. Esto significa que tienen un presidente como el jefe de Estado y un primer ministro que es el jefe de gobierno. El presidente normalmente es elegido por el voto popular, pero el primer ministro es nombrado por el presidente y debe ser confirmado por el parlamento. El parlamento de Croacia tiene un nombre muy chistoso y es Sabor. Si supieran que es un nombre bastante irónico en español para un congreso. Pero es una forma bastante buena para nosotros recordarlo. El presidente actual se llama Zoran Milanović y el primer ministro es Andrej Plenković. Se podría decir que en Eslovenia, acá hay una política más bien estable, en especial comparada con el resto de los Balcanes, y por eso fue que lograron unirse a la Unión Europea y también, por ejemplo, son miembros de la OTAN desde el 2009. Convirtiéndose en la segunda nación de la antigua Yugoslavia en ingresar a esta alianza militar después de Eslovenia. Sin embargo, yo te empecé a anticipar que esta salida de Yugoslavia no había sido nada fácil. Y es que, por eso la política de este país se ha ido transformando bastante sobre los años. Pero para entenderlo mejor, voy a pasar a hablarte sobre la historia de Croacia. Y empezaré todo por el principio. La historia de Croacia ha estado marcada por su importante ubicación geográfica, porque era y es el puente entre el Mediterráneo y Europa Central. En cuanto a su historia antigua, los croatas se establecieron en el territorio del Imperio Romano y formaron un estado independiente en el siglo IX, que más tarde se unió a la dinastía húngara en 1102. Durante los siguientes siglos, Croacia empezó a experimentar cambios territoriales, perdiendo, por ejemplo, algunas tierras ante Venecia o enfrentando la presión otomana. Aparte de eso, la nobleza croata también empezó a perder propiedades bajo la ocupación austrohúngara, y como introdujeron la frontera militar, esto atrajo migrantes ortodoxos y contribuyó a una formación de una minoría serbia en Croacia. Todo esto fue muy importante porque empezó a poner a Croacia en una posición bastante vulnerable, y para la Primera Guerra Mundial apareció la primera y única, podríamos decir, opción que era favorable para este país, y era unirse al reino de los serbios, croatas y eslovenos, que luego se convirtió en Yugoslavia. Durante la Segunda Guerra Mundial, Croacia fue ocupada por las fuerzas del Eje, y se estableció el Estado Independiente de Croacia, que fue liderado por un grupo que se llamaban los Ustaše. Y acá hay unas historias horribles de crímenes contra los serbios y los judíos, y todo esto empezó a crear ciertas tensiones étnicas en esta región, que después también fueron las que llevaron a la guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, como estaba diciendo, Croacia se convirtió en una república socialista dentro de Yugoslavia. Y en la década de 1990, tras la caída del comunismo, Croacia declaró su independencia, lo que llevó a la Guerra de la Independencia de Croacia contra las fuerzas yugoslavas, que duró 4 años, desde 1991 hasta 1995. Esta guerra fue bastante importante, porque si había 2 regiones importantes en lo que en ese entonces era Yugoslavia, eran los croatas y los serbios. Entonces, este desmembramiento era muy relevante, militar, territorial y económicamente para Yugoslavia. Estaban casi que perdiendo su mitad importante. Y entonces, bueno, te daré un poco más de detalles sobre esta guerra porque fue muy importante para su historia moderna. Todo comenzó después de que Eslovenia se declaró independiente. Y el 25 de junio de 1991,
Croacia dijo, nosotros también queremos ser independientes, y declararon su independencia. Pero como ya te imaginas, la respuesta de las autoridades yugoslavias, que era dominada por Serbia principalmente, desencadenó la intervención militar. Durante más de 2 meses, las fuerzas yugoslavas y serbias empezaron a asediar bastantes ciudades, y esto causó una destrucción significativa y una pérdida de vidas muy importante. Un caso famoso es de la ciudad que se llama Vukovar y se convirtió en un símbolo de la resistencia croata. Toda esta guerra siguió hasta agosto de 1995, cuando las fuerzas croatas lanzaron lo que se llamaba la Operación Tormenta, que fue una ofensiva militar a gran escala destinada a retomar las áreas ocupadas por los serbios. Fue una de las operaciones militares más grandes de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, y con ella, que fue un éxito, lograron recuperar algunos territorios. Después, el conflicto terminó con algunos acuerdos, entre ellos el Acuerdo de Dayton, pero para esto voy a hablar un poco más adelante después porque este mismo acuerdo fue el que trajo la paz con Bosnia y Herzegovina. Entonces tendrás que esperarte hasta mi episodio de Bosnia y Herzegovina para explicar muy bien y más en detalle cómo fueron todos estos acuerdos de paz. Pero como ves, es un país que aparte de tener unos paisajes espectaculares, tiene una historia muy interesante. Y bueno, la cultura es otro de los grandes atractivos de este país. Por un lado, creo que es uno de los pocos países en el que cada ciudad que visitas es más impresionante que la anterior. Y no solo lo digo yo, lo dice la UNESCO, que tiene más de 9 lugares declarados Patrimonio de la Humanidad acá. Y, como anticipación de lo que viene, te voy a llevar por 3 de estos lugares de la UNESCO en mis próximos episodios. Aparte de eso, otra cosa que me gusta mucho de Croacia es la comida, porque la comida croata es como si mezclaras la cocina turca con la italiana. Entonces, la verdad, no creo que haya una mejor fusión en Europa que esta. Los platos típicos incluyen, por ejemplo, una pizza, pero pizza con kebab. O también existen las hojas de col que son rellenas de carne picada, o las albóndigas. Entonces vas a ver que hay un montón de platillos que son súper deliciosos, y también vas a ver que en la costa sirven un pescado especial con una salsa que se llama blitva, y este es un plato como de acelga suiza que es mezclada con papas y con ajo en aceite de oliva. Todo es delicioso, es mediterráneo, es italiano y turco a la vez, entonces cada vez que puedas intenta pedir platos locales para poder conocer mejor todos estos sabores. La tercera cosa que resaltaría de la cultura croata es su idioma. Y como dije con Eslovenia, y como veremos en los Balcanes, es bastante impresionante que una zona geográfica tan pequeña y conservada tenga tantos idiomas, porque esto fue gracias a 2 cosas. Por un lado, las influencias literarias nacionales que datan más allá del siglo X, y también lo que mencioné en mi episodio de Eslovenia. Cuando los otomanos llegaron por esta zona, permitieron la diversidad de idiomas y costumbres en los diferentes países que invadieron. Y gracias a esto es que todavía tenemos todas estas culturas e idiomas preservados. Ahora, para cerrar el episodio, te voy a dar todos los consejos de viaje que debes saber para visitar Croacia. Primero, ¿cuánto tiempo debes visitar? Cuando yo fui, me quedé 7 días. 2 en Dubrovnik, 2 en Split, 2 en Zagreb y 1 para los lagos Plitvice. Si quieres un itinerario express, creo que este es el más recomendado para poder meterlo todo. Pero hay mucho más para visitar, por lo que creo que 10 días o incluso 2 semanas podrían ser mejor si quieres explorar playas, islas, parques naturales, más lugares históricos y no estar afanado visitando todas estas ciudades y monumentos. Con respecto a la seguridad, este es un país súper seguro. Cuando fui, yo no fui sola, pero no por miedo, sino porque el país es tan turístico y está de moda por Game of Thrones, que creo que es un buen viaje para que hagas con familia o con amigos, y además el ambiente de playa lo cambia todo. Con respecto al clima, depende de la estación que visites, claro, pero al estar cerca del Mediterráneo, el clima no va a tener variaciones muy extremas y nunca va a llegar a ser muy frío, pero lo malo es que puede ser muy caliente en verano. Con respecto al transporte, yo llegué en avión,
por Transavia, que es la aerolínea barata de Air France, pero entre las ciudades yo me transporté en bus. Y la experiencia de bus fue un poco estresante porque no muchos turistas lo usan y entonces los conductores no hablan inglés. Y había algunas tarifas o precios o cosas logísticas que me tocaba hablar con los conductores y me costaba entenderles porque ellos no hablaban inglés y me hacían símbolos con las manos para intentar entendernos y fue un poco complicado, pero lo logré, entonces tú lo puedes lograr. Y además fue súper conveniente para recorrer el país y ver esas carreteras que son lindísimas. Lo que podrías hacer si vas con bastantes personas es también alquilar un carro, porque creo que esta es una buena opción para tú llevar tus tiempos y poder ver también esta autopista que tiene unas vistas hacia las playas y a las montañas, porque creo que esa es una de las mejores autopistas para manejar y probablemente de los mejores paseos en carro que puedes hacer. Finalmente, lo último que debes tener en cuenta para visitar Croacia es cumplir con los requerimientos para viajar. Croacia hace parte de la zona Schengen, y esto es bueno para unos porque no tienes restricción de viaje, o malos para otros que deben sacar la visa. La visa Schengen cubre una zona bastante grande de Europa. Entonces, si ya la sacaste para visitar alguno de los países turísticos como España, Francia o Alemania, también te servirá para visitar Croacia. En mis próximos capítulos te voy a llevar a un recorrido por este impresionante país. Espero que después de escuchar este episodio conozcas un poco más sobre la cultura, historia y destinos de Croacia. Comenta qué fue lo que más te sorprendió. Comparte mi contenido con alguien más que le encante viajar. Déjame un review para saber qué tal te parece mi podcast y te espero la próxima semana para empezar por Dubrovnik. ¡Buen viaje!